Bendiciones tengan todos. Hoy compartimos la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. En esta historia podemos visualizar al apóstol Pablo, un hombre guerrero y valiente, que en medio de su debilidad clamó a Dios. Le pidió que le quitara un aguijón que lo atormentaba y que le estaba ocasionando mucho dolor. Era algo que lo estaba debilitando. Sin embargo, Dios no le concedió lo que él pedía, no le quitó su problema. Dios, como respuesta, le ofreció algo mayor, le dio su gracia. En otras palabras, el amor de Dios es todo lo que necesitamos para comprender que aun en los momentos más difíciles, Dios nos muestra su poder en nuestra debilidad. Fue en esa vulnerabilidad que Pablo reconoció que en su debilidad el poder de Cristo reposaría en él, afirmando también que en medio de todas sus luchas se alegraba. ¿Y saben por qué? Porque cuando más débil se sentía, era cuando más fuerte estaba. Pero si analizamos esta historia, nos puede sonar un poco ambivalente el hecho que Pablo declare que mientras se sentía débil, era cuando más fuerte estaba. Profundicemos este pasaje. ¿Cuál es la naturaleza humana cuando estamos en necesidad? ¿Qué es lo primero que hacemos? Clamar a Dios, ¿cierto? Seamos honestos. Esta es la realidad de los cristianos y los llamados no cristianos. ¿Acaso no has escuchado el testimonio de una persona que se dice llamar atea, que en medio del dolor, del peligro o una necesidad clamó a Dios? Es ahí donde podemos ver que en los momentos de fragilidad recobramos nuestras fuerzas porque reconocemos que nuestro Padre que está en los cielos es el único que puede renovarlas. Nos rendimos a Él y reconociendo que no es con nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Señor. Te pregunto, ¿recuerdas en qué momento de tu vida le oraste a Dios pidiéndole que te librara de algún mal? Tal vez tuviste la experiencia de seguir orando y clamándole a Dios y sentir que no te contestaba, cuestionándole si realmente Dios te escuchaba y lo que es peor, si realmente te amaba. Dígame si no se han sentido identificados con esta historia. Si recordamos ese momento donde la aflicción nos invadió, recordaremos que luego de vivir la experiencia, nuestra fe fue transformada. Ese suceso nos hizo fuerte, porque si algo tenemos que tener presente es que en momentos de las crisis, donde tenemos la oportunidad de renacer y reivindicarnos, todo depende del tipo de lente o de ángulo que estemos recibiendo esa prueba. Si nos quedamos lamentándonos, no podremos ver la gracia de Dios reflejada en nosotros. Es decir, tenemos que abrir nuestros sentidos espirituales para descifrar lo que Dios nos quiere mostrar, porque eso sí es una realidad. Después de la prueba, no volvemos a ser igual. Dios usa ese proceso para levantarte, para llevarte a otro nivel, para aumentar tu fe, para que aprendas a depender de Él. Te enseña áreas de tu vida que tenías que ser transformadas, moldea tu carácter o te lleva a poder identificar que tienes que trabajar en definir tu identidad en Él. No importa cuál de ellas sea las que Dios quiere trabajar en ti. Lo que sí importa es que identifiquemos cuáles son las señales que Dios nos está enviando para que trabajemos en nuestra fortaleza espiritual. Es en esos momentos de dificultad cuando podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas, cuando clamamos con fe y sabemos esperar en el Señor, porque recordemos que en nuestra debilidad, que nuestra fe se fortalece cuando solo nos queda confiar. Les quiero compartir mi experiencia. Antes, al igual que Pablo, le pedí a Dios angustiosamente que removiera todos mis problemas cada vez que estos se presentaban o cuando yo tenía un momento de necesidad. Debo confesar que antes no comprendía por qué esto estaba sucediendo, por qué tenía que pasar por el dolor. Pero no fue hasta pasar por muchas situaciones difíciles que comprendí que al final cada proceso había sido necesario, porque al final
podía experimentar cómo Dios había convertido eso que parecía el final en una nueva oportunidad y bendición. Sucede que, como saben, tuve un leve accidente que provocó que me realizaran una cirugía de emergencia y desde el primer momento comencé a clamar a Dios, pero en esta ocasión de una manera diferente, pues ya sabía y había comprendido, al igual que Pablo, que en el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y aunque todo en ese momento indicaba que sería mi fin financiero, porque mi mayor preocupación era perder mi casa. ¿Por qué? Porque no tenía dinero para pagarla y por mi inmovilidad que me impedía poder trabajar. Aunque debo reconocer que en un momento esta preocupación sí me afligió, porque por mis fuerzas y viendo el panorama a través de los ojos terrenales, no era posible poder tener el dinero para pagar, pero pude descifrar cómo Dios me iba hablando y esto porque me mantenía alerta, esperando sus respuestas, porque cuando le pedimos en oración que nos hable, Él usará cualquier recurso para hacerlo. Y en esta ocasión me habló a través de mi amiga, que una tarde llegó vestida con una camisa con el versículo de Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Fue en ese entonces cuando recordé todas las veces en que Dios me ha rescatado en medio de la tormenta y comencé a declarar esa palabra, que Dios estaría presente para proveer mis necesidades y que este tiempo era necesario para hacerme más fuerte, y así ha sido, porque he experimentado que solo seré fuerte si le creo a Dios. Días después, recibí la visita de una amiga que llegó con un tablero, tarjeta de diferentes colores y me dijo: escoge un color para cada categoría: versículos, confirmaciones, testimonios y afirmaciones. Y me explicó que diariamente las completara confiando en que Dios estaría obrando. Me invitó a realizar el ejercicio y al momento de escribir en la tarjeta de afirmación, escribí lo siguiente: Dios proveerá el dinero y los recursos para pagar la hipoteca de la casa este mes de abril. Tengo que reconocer que al momento de escribirlo, lo hice con la intención de reconocer que era la única opción que tenía: confiar. No sabía cómo Dios lo haría, pero confiaba en que así sería. Y cuando esa preocupación llegaba otra vez a mi mente, regresaba al tablero y leía la tarjeta de declaración donde había declarado que Dios iba a proveer. Salmos 55:22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. Pues debo confesarles que ayer fue el día donde ya tenía que pagar la casa porque estaba en atraso y tenía que someter el pago. Era la fecha límite. Desde días antes comencé a clamar a Dios, que no sabía cómo, pero que Dios iba a proveer. Y al levantarme, lo seguí declarando, que no sabía cómo, pero que sabía que Dios no me abandonaría, como ya lo había hecho en el pasado. Y estaba declarando que ese sería el día. Y así fue. Recibí la llamada del pastor de la iglesia, donde me indicaba que habían tramitado mi solicitud y me habían aprobado el pago para la hipoteca. Había completado la aplicación hace 2 días y según ellos se demoraba hasta 2 semanas para trabajarla, pero que tenía que ser evaluada y que no garantizaban la ayuda. Pero como yo le creía a un Dios posible, que hace todo lo imposible posible, pude ver su obra en mí. No tan solo me contestaron en 2 días, sino que fue aprobada justo el día en que tenía que someter el pago. Aunque debo confesarles que obviamente no me quedé sentada esperando solo por esta ayuda. Estoy buscando otras alternativas y ninguna resultó, pero todas dependían de mí y esta dependía solo de Dios. Filipenses 4:19. Mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Concluyo haciéndote la siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a que Dios te deje el aguijón para que experimentes que en tu debilidad es cuando Dios se glorificará? ¿Cuán receptivo o receptiva estás para resistir el proceso, reconociendo que al final obtendrás la victoria?
y eso que parecía no tener salida se convertirá en un testimonio de vida donde podrás ver la mano de Dios obrar en ti. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios les bendiga. Hasta la próxima.